Es más bueno. Él es mi bebé. Es el único que puede ser llamado mi bebé. Es mi jefe de asesores. ¿Cómo les va? Él es Juan López, es mi jefe de asesores, es el que coordina todos los equipos de parlamentarios míos. Y al que yo desgasto, exploto, recontraexploto. No estamos felices, ¿verdad? Así que me va a ayudar un poco con la ley de decretos de necesidad y urgencia que hoy vamos a dar, porque yo con tantos temas y ahora estoy con el tema geopolítico y qué sé yo, y paso del miedo al otro, yo ya me olvidé la ley y todo, soy autora pero me olvidé. Y no quería estudiar. Y acá para repartirles a ustedes están los 100 proyectos que presentamos. Van a echarse la copias. O sea, no son proyectos están en la web. Todavía, proyectos de 20 años de trabajo, pero ya lo presentamos porque nadie va a poder presentar 100 proyectos de ley en un año. Y ya nos dedicamos a la coyuntura, a impulsar los proyectos, a recorrer el país, a presentar el libro. No se olviden de ir a la presentación del libro. En el centro cultural, y vayan temprano porque va a estar la terraza, pero adentro son 200 y pico. Afuera hay 300, pero va a haber televisor, pero es más grande el lugar. Está lindo el libro. Yo creo que es difícil. Pero hay que leerlo con serenidad, está lindo. Claro, lo que pasa es que cuando uno, por eso digo, no tiene nada que ver con la política, pero tiene mucho que ver con esta cuarentena. Porque esta Pascua es histórica para nosotros. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo soy católica y practicante, entonces lo tomo bien. Eso judío es lo mismo, hay Pascua Y judía. el que es, qué sé yo, ateo, agnóstico, también Lo leo como literatura. Ah, mira. Pues yo lo veía. Yo siempre leí cosas religiosas como literatura mientras era agnóstica, Claro. pero no dejé de leer. Claro, no. Es decir, la cuestión de cómo se convierte un sujeto, Jean Daniel, etc. Yo estudiaba, me impresionaban mucho los marxistas que se habían convertido, los tipos de izquierda que habían caído, los intelectuales, porque las biografías siempre enseñan más que los libros teóricos, porque enseñan la construcción de una vida. Pero yo no creía, bueno, viste que uno cree y no cree. Además hay una generación, la nuestra, que no creer es chic. Es chic, es chic. Es intelectualmente chic. Si vos vas a un lugar, Mempo Giardinelli me dijo una cosa, estábamos comiendo, ahora sí soy muy kirchnerista. Sí, Mempo era hijo de la íntima amiga de mi abuela. Mempo es mi tío, porque Mempo se hace mi amigo, pero es medio como mi tío. Íntimas amigas las madres y la hermana de él, mucho más grande que él, era la íntima amiga de mi madre. Así que nosotros, yo ese tipo lo veía re viejo, ¿te imaginan 10, 14 años de diferencia en la infancia? muchísimo. Era un abuelo para mí. Claro. Y después él se fue a vivir a México, etcétera, yo ya no. Y entonces somos muy amigos, y muy amigos de familia. Ahora no me trata porque soy un quemo. No le dan más los subsidios para su fundación. Y entonces cuando yo me convierto, que habrá sido el año 98-99, que para mí es un salto terrible, desde el punto de vista intelectual, a mí me rompieron, me tiraron del caballo. No sea que no me convertí ni por ir a mí, sabía recordar a las vírgenes y lo que era el rosario, a ver si ustedes entienden. Él me dijo, ay querida, estaba haciendo fideo, perdiste tu racionalidad cartesiana, que era lo mejor que tenías. Está como si uno perdiera la razón. Bueno, este es un poco el ambiente cultural de Argentina. En Europa no. En Europa la cuestión religiosa, pero siempre la izquierda tuvo desde el marxismo esta cuestión de que la intelectualidad de izquierda, entre comillas, y después los liberales laicos, pero hay muchos liberales laicos católicos. El tema es que eran laicos en educación, no era que no eran católicos. Yo soy laica en educación, aunque sea practicante, ¿entiendes? No. Y en realidad creo que hay mucha gente que es atea, pero para ser ateo hay que creer efectivamente que Dios no existe.
y con toda certeza. Ese es un ateo. Después está un agnóstico, que en realidad es quien no se pregunta o no se puede responder. Es decir, agnóstico es de Padre Nuestro. O también de, qué sé yo, de seres, de pesa judío. ¿Está claro? Sabe y no sabe, cree y no cree. Es una cuestión que no quiere resolver. Uno puede. Entonces uno es un agnóstico, no puede, pero después con el tiempo, pero en los momentos difíciles está la cultura. Y la cultura lo lleva, si la cultura de su casa ha sido medianamente religiosa, y después está el creyente y después está el practicante, que son dos cosas distintas. El practicante puede no ser creyente. Si la disciplina de tu familia, que ir a misa los domingos, yo era practicante y no creyente, yo iba a la misa los domingos para conseguir novio, porque después íbamos a tomar café a la biela en Resistencia, entonces ir a misa, ir el sábado a comer, era enganchar para salir o encontrarte para el tercer tiempo. Bueno, en muchos casos este es un ritual, muchísima gente que está sola, ir a misa es, incluso la confesión es una posibilidad de hablar con alguien, ¿eh? Me cuentan algunos sacerdotes que, bueno, una señora iba todos los días, porque mucha gente es de misa diaria, sobre todo en el barrio. Y entonces, pero si vos ya qué haces, si no haces nada de un día para otro, no cometís ningún pecado. Pero, viste, y le dije que yo no tengo con quién hablar. Por eso es tan terrible decir que los ricos no son pobres. Porque la pobreza tiene que ver con un montón de privaciones que no solo es la comida. Y a veces vos comés una papa, pero tenés con quién hablar, tenés nietos, tenés otros. Y he visto, tengo muchos amigos pobres, tengo muchos amigos de clase media y tengo muchísimos amigos ricos. De toda la vida. Y entonces la pobreza está, la necesidad y la pobreza está en todos lados. Como le dije a Regina, la monja puntera que tenemos, ¿no está Regina? No sé qué le pasa. Entonces ella que entró a ser monja, ella era de Callao y Alvear. Claro, porque la monja es chic. Y dejó todo. Yo creo que murió un pariente, Caride, lo tengo que llamar, me parece que es Caride que murió un pariente de la primera de la Caride. Y ella se resistía a venir a las esclavas. ¿Está? Porque como ella fue a la iglesia de los pobres, y entonces se resistía a venir al mundo donde sus hermanos participaban, se lleva bárbaro, pero era muy monja de los pobres. Y entonces le dije, no te olvides que Cristo está en todos lados. Y la trajo. Y ahora pasea por la Recoleta. ¿Verdad? No te olvides que la Eucaristía está en todos lados. Entonces vos no podés decidir que a este lugar no vas, porque la Eucaristía está en todos lados y por algo es que está en todos lados. Por eso todos esos prejuicios, muchos prejuicios de los 70 nuestros, de los 60, de los 70, está mucho prejuicio. De nuestra generación, no la mayor a nosotros, de nuestra. Y si soy intelectual, pero yo era intelectual, ¿usted no sabía? No, era terrible ser intelectual. Sí, acá cambiando con un librito tanteado. Sí, no es terrible, porque todo es máscara, sí. Ahora no soy nada, estoy espléndida. Estoy cortino lo que estoy viendo. Ay, Juan, yo pensé que escuchaste. Juan escucha todo. Juan yo tengo la máquina y nosotros trabajamos mientras yo me pongo en la máquina esa que no puedo decir el nombre porque está raro. El nombre que es la plataforma vibradora. ¿Saben cómo yo le digo? Yo no sabía. Yo no sabía, porque yo hay muchas cosas que no sé. Entonces yo decía, no, le digo, le voy a contar la anécdota y que empezamos la clase. Porque es muy graciosa. Me voy al médico y Cristina, mi ex secretaria, que algunos conocieron, es la perfección. Maestra, directora de cultura, imagínense, siempre impecable, dulce, educada, esposa de médico, que jugaba a la canasta mientras el marido jugaba al golf, con hijos perfectos, que me cuidó y me amó. Bueno, se jubiló porque la agoté, dijo, yo soy dejé de tener niñera, dos niñeras, yo y la otra, es cierto, era mi niñera.
como mi mamá. Bueno, entonces se van con un montón de pastillas, porque a mí me gustan las pastillas, me gustan los colores. Entonces hay 2 o 3 amigas que somos de eso. ¡Ay, dame una pastilla para el no sé qué cosa! Te dicen, y si es de color, yo la tomo. ¿Viste que hay amigas que son así? Bueno, yo soy de las adherentes a este grupo. Entonces, Cristina ya no, y además soy enferma, entonces Cristina no sabía cuál era necesaria y cuál innecesaria. Entonces me citan con el clínico, el mejor clínico de Buenos Aires, yo me voy con un batón, el amarillo, y ojo, en mi estado, pero es lo que hicimos que hacer. Me siento atrás, porque es como un... Y acá Cristina y Maricel, que eran mis 2 controladoras, tiran mi bolso con las pastillas y dicen, mire doctor, ya en un sistema de represión no vamos a permitir que se muera. Y entonces el médico, que es un gran médico argentino, es un personaje, me mira atrás y le dice, ¿y usted cómo está? Yo muy bien, yo desde que tengo vibrador ando bárbaro. Cristina, decía, no doctor, y lloraba, no doctor, no es lo que usted piensa. Mira, el médico decía, nunca vi una mujer más auténtica. Y era la plataforma. Pero tú imaginas sin ponerte en la plataforma vibrador, no sabía la no sabía, me olvidé, qué sé yo. Entonces yo digo, a mí la CIDE me agarra mis cosas y van a creer que soy una cosa. Acá estoy. ¿Qué estamos haciendo? Acá estoy con el chino. ¿Sabe quién es el chino? Uno que me pongo para bajar la panza, esos que se ponen en la cintura. Acá estoy acostada ya con el chino. ¿El chino es mi amante o Sabine? Porque todos yo le pongo nombre a las cosas. Pero no saben lo que lloraba de la risa yo. Y Cristina lloraba de la vergüenza. Pues yo le hice para Cristina, ¿entiendes? Yo me hubiera podido portar bien, pero yo sabía que Cristina iba a morir. Porque ella se ejecutó así. Me sacaron como 4 pastillas. Cuando yo me acuerdo, ¿vieron ese amarillo que tengo con todas las flores? Que en realidad usan las mexicanas que arreglan la ropa de las camas de los hoteles. Esto no, esto es bordado a mano, los otros son esos. A mí me encantaron. Yo cuando vi a la chica haciendo la cama con esos colores dije, ¿dónde lo compraste? Me fui a comprar, salían 2 pesos porque son escandalosos, ridículos. Y así me fui al médico. Y ella ruega que yo me vista como mi mamá. Yo le dije, yo no aguanto, vieron que estoy elegante en la televisión, estuve elegante allí en la yo no me he visto más hasta el lunes. Porque uno es una máscara, ¿eh? ¿A usted no le pasa? Y pintarte. Muy bien, vamos a decretos de necesidad. Empezamos de la vez. Espera que me ubique el tanto. Se ubicar antes de la Constitución del 94. No, me tengo que... No, eso ya es quieto. Ah, bueno. Entonces hago una síntesis de la clase anterior, antes de la Constitución del 94, es decir, la Constitución del 53, prohibía, obviamente no hablaba de legislación delegada, porque era un sistema presidencial de checks and balance, el único que podía dictar la ley era el Parlamento, y por el otro lado, no estaba previsto el decreto de necesidad y urgencia. La historia de los llamados decretos ley, es decir, decretos con contenido de ley material, empieza en 1930. Es decir, cuando había dictadura, a partir de la acordada del 30, se decía que tenían validez porque si no se caería el orden jurídico, salvo que el legislativo los derogue o cambie la ley. El legislativo cuando vuelva. Entonces, por eso regían por necesidad y urgencia. De ahí viene el nombre decretos de necesidad y urgencia. Pero esto era en las dictaduras. Cuando venían las democracias, empezaron los presidentes a dictar decretos de necesidad y urgencia. Ahora, cuando viene el 83, creo que Alfonsín va a dictar uno, ¿no? O 2. Dicta algunos, sí, el del plan austral. El del plan austral, etcétera, el del plan austral,
pero con una gran culpa. ¿Te acuerdas cada vez que dictaba un decreto Alfonsín? Era una tragedia, porque claro, la formación republicana, plan austral, y después había otro tema que no recuerdo cuál era. ¿Los decretos que hacen los presidentes son ley o cómo es que No, cambian? no. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero hasta ahora no. Hasta este momento que estoy contando, no. Estamos en el periodo 83, 83, 89, porque el mandato era de 6 años, ¿está? En la vieja Constitución. Cuando viene Menem, empieza a dictar cada vez más decretos de necesidad y urgencia. Y se sanciona por primera vez una norma macro, que es la Ley de Reforma del Estado. ¿Número de ley? La mataste. No, era una ley del Congreso, no era decreto ley. ¿Está? Se dicta la ley, el Congreso dicta la Ley de Reforma del Estado, por el cual delega enormes facultades legislativas al Ejecutivo. ¿Vamos a la historia como sigue? Y empieza además a dictar entonces no solo decretos de necesidad y urgencia, sino decretos delegados, que no eran decretos reglamentarios para poner en ejecución la ley, sino que eran ley en sentido sustancial, delegados en este caso por el propio Parlamento con la Ley de Reforma del Estado. Después, en el año 90, bueno, esto se dan cuenta que va creando una cultura donde empieza, ahí viene la Constitución, la reforma de 1994. Y ahí vienen las dos cláusulas. ¿Vos tenés la Constitución? Sí. Yo no, de esta parte no sé con precisión. Una pregunta. Sí. La otra vez hablaste del artículo 29. Sí. Te voy contando todo. Que el legislativo no puede, Te voy contando todo. Espera. pero todos fueron. Todos tenemos que tener paciencia. Hasta para enamorar a una mujer tenés que tener paciencia. Y sobre todo si sos viejo. Si sos viejo. Mirá todas las cosas que le dije, porque si no me entera el cuento, te empiezo a contar esto, entero la clase, nos vamos a un chiste y te perdió la gana. Muy bien. El núcleo de coincidencia, de a qué se oponía Alfonsín y el radicalismo, que era hasta ese momento bastante republicano, no era Ilia, pero era bastante republicano. Las veces que tiene que dictar, Alfonsín tiene vergüenza, tiene culpa. ¿Está? No es una cosa, dictar un decreto de necesidad y urgencia es una vergüenza para un republicano. ¿No? Muy bien. Este es el estado de situación, porque ahora sale todos los días, está naturalizada la muerte, la violación a la República y todo, pero en ese momento era así. Entonces, el pedido que le hace Alfonsín, ¿qué quiere Menem? La reelección. ¿Qué quiere Alfonsín? La limitación. ¿A través de qué? De los jueces, consejo de la magistratura, porque estaba enamorado del régimen francés, no sé cómo se enamoró, pero se enamoró. Y la limitación de los decretos de necesidad y urgencia y la prohibición de la delegación de facultades legislativas, que tenía como trasfondo la Ley de Reforma del Estado. ¿Me van siguiendo? Se hace el pacto, que lo negocian Barrio Nuevo y Nosiglia. Ustedes entiendan que las sociedades vienen de hace mucho tiempo. Año 93, fines del 93. Porque hasta ese momento Alfonsín, que era el líder de la oposición, aunque no estaba en el Parlamento, pero era el presidente de la democracia reconocido en el mundo, la figura moral, etc. Ustedes van a ver cómo después de ese pacto viene la declinación de Alfonsín. Sí.
pero era una figura reverenciada, era un símbolo mucho más que Ilia, después queda Ilia, miren vos, pues Ilia. Pero era una figura republicana, devuelve la democracia, Cuba a los excomandantes, una figura internacional de un enorme reconocimiento. Cotti y Barrio Nuevo negocian. ¿Qué negocio? El Pacto de Olivos, la reforma. Y creo que detrás de eso hay un acuerdo económico. No Silvia Barrio Nuevo, sino no sé si es parte de lo de Pero lo cierto es que yo me enteré, a ver chicos, hay cosas que les digo que yo me enteré después. Piensen que en ese momento yo profesora de Derecho Constitucional en Nordeste. Se reúnen en la casa de Caputo. Bajo estos tres criterios: me das consejo, prohibición de legislación delegada, tercer senadora, y entran los intereses políticos, ¿verdad? Decretos de necesidad y urgencia, y yo te doy la reelección. Y se acorta el periodo, pero le tienen por primer periodo el de 6 años. Sí. Es decir, que puede tener 10 años. ¿Vamos cómo es el pacto? La reunión se hace en la casa de Caputo. Que ya les conté eso el otro día, pero les recuerdo. De Caputo el Feo. Y ahí se hace el pacto. Ahora, se anuncia el pacto, porque se imaginan que el poder tiene toda la prensa, pero el pacto no está negociado. La letra chica no está negociada. Y ahí empiezan los negociadores. ¿Cómo se llama el lindo, el PJ lindo? Que siempre está con Gilavedra. Uno alto, de pelo negro. Porque ellos hicieron el pacto chico. Giladera no entiende nada de constitucionalidad, claro. Es penalista, y en ese momento era penalista, no. Ya me voy a acordar. Alto, sí, hermosísimo, lindísimo, divino. Diputado Lilita. No, abogado. Ah, Bueno, muy bien. Y Enrique Paisao por el rey Lema. No, no es Barra. Eso, García Lema. Muy bien. Y ahí lo viola el PJ a Alfonsín. Y ahora entonces ustedes van a ver el dictado de estas normas. Lee legislación delegada 76. Exactamente. Y lee decretos de necesidad y urgencia. Lean la norma y se van a dar cuenta. La primera parte es radical, la segunda es PJ. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Y después, bueno, habla de las delegaciones. ¿Qué es eso? Se prohíbe, pero no se prohíbe. Se prohíbe salvo, primera parte radical, se prohíbe salvo determinados casos de administración o de emergencia. A ver, vamos a lo que llamaba Genaro Carriol, para los que son abogados acá, que fue alguien que estudió el derecho y el lenguaje, un tío mío, la textura abierta del lenguaje. Cuando algo deja, yo por ejemplo, o sea, está la palabra gordo, está la palabra flaco. El momento, el problema es la transición, que es una cuestión de gustos, ¿verdad? Eso se llama vaguedad del lenguaje. La vaguedad del lenguaje es que ser flaco o ser gordo depende de una mirada discrecional, de una mirada cultural, de una mirada, etc. Entonces la vaguedad habilita cualquier cosa, hasta que yo sea media flaca, según que esté en un horizonte de gordo. Por eso hay que tener muchos gordos de candidatos para uno sentirse flaco. Yo tenía un diputado que era el padre del que ahora es, ¿cómo se llamaba? Que era mi alumno, el que ahora es gobernador de Misiones, de Mauri.
Sí. El padre de Mauri, que era muy rico, vieron, tenían camiones, y que se pero era medio camionero, no tenía, no. Entonces yo un día en el bloque radical le digo, es que yo me tengo que casar con vos. Que estaba casado, era broma, no muy grande, yo me tengo que casar con vos, porque con vos yo puedo tomar helados en París, o sea, yo podía estar en París, tenía plata, y yo tranquila y flaca, porque al lado de él yo era re flaca. O sea, ¿te dan cuenta de lo que es la vaguedad? Sí. Todo depende con este al lado. Si estás con un flaco esmirriado, te salta todo por todos lados, aunque sea flaca. Bueno, este es el problema. Esto, yo se lo digo simplemente que ustedes van a grabar con esto. Todas estas palabras, administración, emergencia, bien común, son palabras vagas. Con lo cual todo depende ¿de quién? De lo que la mayoría del Congreso decida O interprete, ¿no? que es administración emergencia. ¿Y qué es eso en un régimen presidencial? Lo que el presidente decida. Lo que el presidente decida, ¿entendieron? Esta es la licuación del Poder Legislativo en Argentina. La otra norma. Yo me puse a esta norma me puse, porque esta es peor que el DNU. Porque el DNU es explícito. El DNU te atropella y vos tenés que ratificar o aprobar. La delegación legislativa se te va como un río por abajo, sin que nadie se dé cuenta, porque a los ojos de la gente vos dictaste una ley. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero a los ojos de la realidad del poder vos entregaste el poder y la facultad de legislación. ¿Cómo se engancha con el artículo 29? Ahora vamos. Te digo lo mismo que a tu compañero, pero como te comemos confianza, paciencia. No te digo bien. ¿Ah? Se sanciona esta y está la otra. Vamos. El ¿Cómo 99. me gusta estar con vos? ¡Qué maravilla de la mañana a la noche! Pobre Juan, Es en las atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿qué artículo es? El artículo 99 dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Primero habla de los decretos simples, de los que reglamentan las leyes, y dice: participa de la formación y sanción de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace públicas. Segundo párrafo: el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Párrafo siguiente: solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Después dice que el jefe de gabinete lo tiene que mandar al Congreso. Poné las palabras vagas, buscalas. Las palabras vagas. Voy a tomar examen. Me vas a tomar examen. Bueno. Acuérdense la vaguedad y la ambigüedad del lenguaje. La vaguedad es gordo y flaco, para que se entienda. La ambigüedad es cuando una palabra tiene dos significados. Por ejemplo, la palabra banco. Claro. Me voy a sentar al banco. Según contexto, puede ser el banco de una plaza o a sentarme al banco para cobrar un cheque. ¿Entendieron? Eso es una palabra ambigua, que admite varios significados distintos, pero es más fácil la ambigua. En cambio, la vaga, hay una zona de penumbra enorme entre esto. A ver, busca. Sí, las circunstancias excepcionales parecieran ser que, digamos, hay que definirlas, las circunstancias excepcionales. ¿Quién decide? Excepción vaga. ¿Qué es excepción? Y que hagan impedir eso, el trámite legislativo ordinario. ¿Qué es impedir el trámite legislativo ordinario? Si un día Que nos no vayan los dictó el diputados. decreto de necesidad y urgencia en la cara, yo no fui. ¿Te acuerdas cuando los fondos para tocar las reservas del Banco Central, que ahora vamos a ir al default por eso, Sí. que nosotros nos opusimos, ella dictó el decreto de necesidad y urgencia en la apertura de sesiones extraordinarias? Sí. Sí. Vos no fuiste. Yo nunca fui. Porque vos te podés imponer a cualquier cosa. ¿No? Porque no rinde cuentas. Un presidente en un parlamento tiene que rendir cuentas. El que no rinde cuentas y hace propaganda o manipula, no hay que ir porque no hay institución. Es un discurso político para lavar el caso. No hay excusa. Dale.
sigo con las palabras ¿Sí? vagas. Sí, seguimos en el Al día más. Ay, me encanta darte juego. Sí, los trámites ordinarios previstos por la Constitución. No, esas son las palabras vagas. Sí. No, no, hay otra más adelante. Razones de necesidad y Cuando urgencia. razones de necesidad. Ah, sí. ¿Qué es necesidad? ¿Qué es urgencia? La necesidad y urgencia antes, chicos, era un terremoto. Claro. ¿Verdad? Pero ahora la necesidad, ¿qué es la necesidad? La necesidad es lo que yo necesito. Entonces se dicta un decreto de necesidad y urgencia que autoriza la cirugía estética de las autoridades públicas en forma gratuita por los mejores médicos privados. Porque yo necesito un voto. ¿Qué es la necesidad? La necesidad es yo quiero. Y el yo quiero es la dictadura. El yo quiero es el final del Estado de Derecho. Ahí entendieron. Primero, ahora cuando vos lees la primera parte, por eso esta Constitución, con conducta republicana puede funcionar bien. Pero tiene que haber conducta. Sin conducta republicana, funciona como una dictadura. ¿Entendieron? En realidad esto hizo ambiguo todo el sistema de poder en la Argentina. Es decir, pasó a la dictadura. Rompió el check and balance. Ahora, en manos de un republicano no es necesario reformarla, después sí. Pero también en manos de un republicano puede empezar a funcionar de nuevo el check and balance. Es decir, el sistema de freno y contrapesos. ¿Está? ¿Él me entiende? No sé si hablo bien el inglés. Vamos ahora. Año 95, bueno, ¿cómo voto yo? Porque es bueno saber eso. Yo voto en contra, este núcleo que también incorporaba la capital, que fue una concesión dada al radicalismo, la autonomía de la capital. Porque como la capital era mayoritariamente radical, le entregaron el distrito, porque antes el presidente designaba al intendente, grosso. ¿Está? Y después de esto los intendentes nunca más fueron PJ. Los jefes de gobierno, no les gusta que le diga más que intendente, pero para mí son internos. Muy bien. La autonomía de la sociedad, estos son los intercambios. Después hay otros que yo no puedo probar. Creo que uno puedo probar. Pero pareciera, después vamos a ver también coimas en la convención. Muy bien, la ley necesitaba 2/3, entonces por eso necesitaban a los radicales. No para ganar la elección e imponer la Constitución, necesitaban a los radicales para lograr los 2/3, el artículo 30. ¿Está? Para lograr los 2/3 de los miembros del Congreso que habilitaran la reforma. ¿Cómo era esa reforma? Sí, la Constitución puede reformarse, 30 de la Constitución. La Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino con una convención convocada en efecto. Está como el procedimiento, declara la necesidad del Congreso, 2/3, el PJ no lo tenía porque se había dado vuelta a Rodríguez A, pero tampoco lo tenían diputados y de ahí se convoca convencionales. Los radicales, para asegurarse, dicen este núcleo no se toca. Porque podía ser que una mayoría PJ tocara todo lo acordado. Entonces se cerró esa posibilidad. Con lo cual esto es inconstitucional, porque los convencionales, que son elegidos por el pueblo, solo podían votar por sí o por no todo el paquete. Eso es núcleo de coincidencias básicas. Esta es una articulación corporativa, cerrada, etc. ¿Qué pasó con el pacto? Los radicales antipactistas no fueron. Yo ya les conté que fui por casualidad. Yo dije, yo no voy a votar, dijeron, la nena no va a molestar, dijo Alfonsín. La nena tiene muchos votos porque es una jurista muy conocida, la nena va, hizo un lío y acá sigue todavía. La nena. ¿Yo era la nena? Y sí, es por eso. A ver si la controlás a esta. Yo la controlo a la nena, decía Alfonsín, que me controló nunca. Y como que la verdad que te quería domesticar. No, pero ahí esto ya es machismo puro. Sí, tal cual. Denso, medio decrépito. Sí, que yo decrépito, me parece.
Sí, vale. A esta altura del partido. No, nada. Eso es una falta de respeto. No, lo de Alfonsín la nena, era porque yo era mi casamiento, yo era la nena para ellos. Para mi padre él era como un tío mío. Claro. La nena la voy a controlar y dice que el coro se le reía y se puede controlar a la nena, pero la nena hace lo que quiere. Bueno, quedó así. Una vez me contó Cora que ella se mataba de risa porque decía que era incontrolable, obviamente, desde el año que vino a descubrir América. Bueno, ahí está la inconstitucionalidad básica de la reforma. ¿Dónde estaba eso en el rey? Después había otros puntos a reformar, la cuestión federal, la cuestión de los tratados, esto estaba abierto. Pero el núcleo del acuerdo radical PJ, esto es el Pacto de Olivos, chicos, el núcleo de coincidencias básicas. Se llama Núcleo de Coincidencias Básicas, armado por García Lema, Paisao, Ricardo Gil Lavedra. Esta es lo que está en Ricardo Gil Lavedra cuando hace el Código Penal. Por afuera y por abajo del Parlamento, ¿entienden? Esto es. Se repiten las conductas corporativas, silenciosas de élite. Sí. En realidad es una cabeza. Y yo soy la otra cabeza, la que va y dice, bueno. Entonces, cuando yo llego a la convención había varios grupos. El Frepaso en contra. Dentro del Frepaso un pequeño grupo donde estaba Pino Solanas y Gesaine, ¿se acuerdan? Ay, Ese santo, que era obispo de Neuquén, el obispo de los pobres. Sí, maravilloso. No, entonces estaban los dos. Estaban los dos, me parece. Gesaine de azul, no, Gesaine De Nevares y Querenús. De Nevares, el obispo de los pobres, que era de Neuquén, una familia muy conocida acá, un santo, De Nevares un santo. Yo cada vez que voy a su tumba, cuando vayan a Neuquén, la tumba de él está en la catedral de Neuquén. Un nombre de una economía, la verdad que un pastor. Ese era un pastor.